Comenzamos el sermón de esta mañana siempre hablando de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el tema interesante sobre que el Rey invita. Yo quiero decirles que este es un mensaje más detenido de lo que ya hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 1 hasta el 14. Pareciera que lo que voy a decir es lo mismo, pero no es lo mismo. Tiene aspectos que son muy importantes y que tenemos que tomar en cuenta de este mensaje que aquí se está presentando. Imagínense usted, solo le digo esto, que alguien de repente llama a su puerta y cuando le abre aparece una persona de aspecto distinguido y le dice: mire, he sido encomendado por el señor presidente de la República, independiente de situación política. Siempre me gusta aclarar esto, porque sea como sea, el presidente de una nación, como la misma Biblia nos lo enseña, está en eminencia y es permitido por el Señor. Pues esta persona me dice: mire, me manda el señor presidente de la República y él quiere invitarle a una fiesta de honor y quiere que usted sea uno de sus invitados de honor. Y aquí tengo transporte esperándole. Yo quiero que usted se aliste pronto como pueda y llevarle pues a esta cena que el señor presidente le está invitando. Yo le soy sincero, independientemente, y repito, de color político, pues yo me sentiría agraciado con ese tipo de invitación, por el hecho de que me está invitando una persona que tiene, como lo digo, ese puesto de inminencia. Bueno, el sermón de hoy es acerca de una invitación mucho más emocionante e importante. ¿Por qué? Porque es una invitación de parte del Rey, de parte del soberano del universo. Por eso esta lección se llama El Rey invita. Y el texto bajo estudio es precisamente Mateo capítulo 22, versos 1 al 14. Vamos a darle lectura completa para entender la primera parte que estaremos estudiando. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El escenario que vemos aquí es la última semana del ministerio personal de Jesús. Los eventos, ya lo hemos dicho, que ocurrieron el día martes, que fue el gran día de las preguntas. Y cuando Cristo enseñaba en el templo, también ya hemos dicho que fue enfrentado por representantes del Sanedrín, que le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y como parte de sus respuestas, el Señor refirió 3 parábolas que pusieron al descubierto la pecaminosidad de sus enemigos. Ya hemos visto las 2 primeras parábolas. Fueron la parábola de los 2 hijos y la parábola de los labradores malvados. Y la tercera fue la parábola de la fiesta de las bodas del Hijo del Rey, que es la que hoy vamos a estar tomando en cuenta. Se parece una parábola que Jesús había referido varias semanas en Lucas capítulo 14, pero se diferencia en varios detalles. Es importante que veamos estas diferencias. Se distingue por el hecho de que es una parábola doble. ¿Por qué decimos que es doble? Son 2 parábolas en una. Usted sabe bien lo que es esto, ¿verdad? Las ofertas en el comercio dice: hoy tenemos 2 pares de zapatos al 2 por 1, o cualquier otra cosa. Entonces a la segunda parábola podría llamársele la parábola del vestido de bodas. Le estoy poniendo, es decir, le estoy hablando que el título de esta que vamos a estudiar es que el rey invita. Y usted, por favor, le pido que cuando me refiero al rey, ¿quién es ese rey? Pues lo va a entender que es Cristo Jesús. Y en este extraeremos el texto bajo estudio, que son precisamente 3 verdades relacionadas con la invitación. Vamos a ver 3 aspectos muy importantes. Por supuesto, hoy en este sermón solo vamos a ver el primero. El primer aspecto es que el rey invita al regocijo. El segundo aspecto es cuando el rey invita, hay que responderle. Miren qué hermoso es esto. Y el tercer aspecto que vamos a ver es que una invitación acarrea responsabilidad. Esto es lo que va a considerar este mensaje. Pero quedémonos ahorita con la parte que estamos viendo de que el rey invita al regocijo.
Óigase bien, vamos a ver la invitación al regocijo en estos primeros 3 versículos. Veamos la parábola. El pasaje comienza con estas palabras. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey de la parábola representa pues a Dios. El relato comienza refiriéndose que el rey envió a sus siervos. Ya hemos visto que la palabra original de la palabra siervos significa esclavo. Entonces los envía a llamar a los convidados a las bodas. Imagínense, los envía a llamar a los convidados a las bodas. Yo no sé si usted así lo entiende o lo comprende, pero el ser invitado a una boda es algo que es un honor. Uno dice, bueno, hermano, hermana, amigo o pariente, lo que sea, me tomó en cuenta y quiere que esté en su boda. Bueno, todavía para ilustrar aún mucho más, yo como siervo de larga trayectoria del Señor, que me lo ha permitido, pues he tenido la dicha de oficiar muchas ceremonias de bodas, ¿ve? Entonces todavía es un doble honor, ¿ve? Pero veamos el asunto que se presenta acá. Lo primero que deseo hacer notar es la naturaleza de la invitación, porque se trata de una invitación a un banquete de bodas, o sea, es una ocasión festiva. Y vuelvo a poner esta ilustración. Asistir a una boda es una ocasión festiva, ¿ve? Es una ocasión de alegría, ¿ve? En el Antiguo Testamento se usaron las figuras de las bodas y de un banquete para anunciar la instauración de la era mesiánica, o sea, el cristianismo. Y en relación con este simbolismo de las bodas, quiero que leamos una serie de citas, comenzando desde Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Luego más adelante, capítulo 62, verso 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Luego, si vamos a Oseas, en el capítulo 2 y el versículo 19, dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Luego, en relación con el simbolismo de ese banquete, otra vez vamos a volver a Isaías, en el capítulo 25, ahí tenemos el versículo 6, dice: y Jehová de los ejércitos
hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Entonces, vamos a ver también, vámonos al Nuevo Testamento, en Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 15, dice: oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, o sea, un invitado, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bueno, esta es la situación que nosotros podemos tomar en cuenta, como es que en el Antiguo Testamento se usaron las figuras de las bodas y de un banquete para anunciar la instauración de la era mesiánica, o sea, el cristianismo. ¿Ve? En el Nuevo Testamento se siguieron usando estas figuras, y en relación con el simbolismo de las bodas, nos vamos a ir a Mateo capítulo 9 y el versículo 15. Dice en este versículo 15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ve? Luego, si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 29, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, nosotros vemos que a través de las Sagradas Escrituras, la iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Estoy dando todas estas figuras con apoyo bíblico para que entendamos todos estos principios que aquí se presentan. En el libro o en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 5, específicamente vemos en los versos 23 hasta el 27, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y más abajo, los versos 31 y 32, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, en relación con el simbolismo del banquete, yo también les pido que pongan cuidado a esto. Vamos a consultar en Mateo capítulo 8. Ahí dice en Mateo capítulo 8 los versos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Lucas capítulo 22 y el versículo 30 nos dice el escritor Lucas: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo, lo vemos claramente. Una cita muy interesante la tenemos en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, nosotros podemos ver, ya en el pasado hemos visto esta declaración de que una boda judía constaba de 2 etapas. La primera era el desposorio y la ceremonia de bodas propiamente dicha. O sea, los 2 eventos se combinan cuando el Nuevo Testamento habla de la relación de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios, que ya hemos leído en el capítulo 11, verso 2, habla del desposorio, mientras que Efesios 5 usa la figura de una esposa. Entonces, tales detalles, en cierto modo, a lo mejor no pueden ser esenciales, pero vamos a seguirlos usando más adelante. Entonces, nosotros podemos ver, pues, que en cierto sentido, pues, el banquete de bodas ya comenzó. Es decir, que la fiesta ya ha comenzado y para nosotros los cristianos seguirá hasta la eternidad. En Apocalipsis se celebra la victoria del pueblo de Dios con estas palabras: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Lo vimos en el capítulo 19, verso 9. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues que estas imágenes deberían servir para impresionarnos con la bienaventuranza y la dicha que le son inherentes precisamente a la vida cristiana. Por supuesto, ser cristiano conlleva en cierto modo sus aspectos sombríos. ¿Y en qué sentido yo le digo a usted que conlleva sus aspectos sombríos? Bueno, en el sentido de que tenemos que dejar las cosas del mundo, tenemos que dejar las prácticas del mundo. ¿Ve? Yo en muchas ocasiones ha sucedido lo mismo con mi esposa, que tuve la oportunidad de viajar a California y mis hermanos siempre me tentaban: no vayas a la iglesia este día y vámonos a la playa, vámonos a Santa Bárbara, vámonos a San Pedro. Y yo les decía: no, yo no puedo, porque este es el día del Señor. Y ya no me insistían, al contrario, siempre colaboraron conmigo para buscar una iglesia del Señor o llevarme a las que yo ya conocía. En ese sentido podemos decir que el cristianismo conlleva estos aspectos sombríos, que tenemos que dejar esas situaciones a las cuales durante nuestra vida hemos estado atados. Hay parábolas que comparan el reino con el trabajo en una viña o con las labores
precisamente en el campo, pero esto no es todo lo que trata el cristianismo, podemos decir. Alguien ha señalado que no hay ninguna parábola que alguna vez comparara la vida cristiana con un cortejo fúnebre. No tiene sentido. No tiene sentido el gozo ser comparado con un cortejo fúnebre. Es decir, hay un gozo que subyace a este. O sea, hay un gozo que está oculto siempre, y es la realidad. El gozo de estar en Cristo Jesús es algo que aparentemente pudiera estar oculto, pero que nosotros lo sentimos como hijos de Dios, como hijas de Dios internamente. Lamentablemente, los cristianos no siempre se han percatado de esto. En una carta de fecha no anterior al siglo IV, se habla de esta carta. El autor de esta carta pretendió hacer una descripción física del Señor Jesucristo y me interesó al estudiar esta situación. Y entre otras cosas, él dijo que al Señor jamás se le vio reír, pero que a menudo se le vio llorar. Esta carta es una carta espuria. Lo espurio es lo bastardo, por ejemplo, un hijo nacido fuera del matrimonio. Lo espurio es lo falso, lo espurio es lo no auténtico. Eso es lo espurio. Entonces, esta descripción carece de sustento en la realidad. Ustedes saben que a nadie le gusta estar cerca de alguien que jamás ríe. A nadie le gusta esta situación. Pero es el caso, en el caso, mejor dicho, del Señor Jesucristo, a la gente le encantaba estar con Él. Ahí tenemos sus grandes amigos, María, Marta y Lázaro, que yo creo que voy a morir sin entender exactamente este acercamiento que él tuvo con sus amigos, al grado de que cuando muere Lázaro, él lloró, y sabiendo que lo iba a resucitar. Pero vemos a un Cristo Jesús lleno de gozo, es decir, en el sentido de que él sentía, él reía, pues. Muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo reflejan precisamente su sentido del humor. Sin embargo, debido a que fue la primera descripción escrita que se hizo de Jesús, tuvo un efecto duradero en el arte y la escultura de las eras subsiguientes, de manera que aún hoy, lamentablemente, a Jesús se le presenta a menudo como el hombre que jamás rió. Ahí usted se da cuenta las imágenes que la iglesia que más grande ha sido en el sentido humano, no en el sentido de la palabra de Dios. Yo lo vi desde niño, cuando era católico, y iba a una iglesia allá en Chalchuapa, y cuando yo veía a Cristo Jesús, a la imagen, mejor dicho, no a Cristo, a la imagen que dicen de Él, corrijo, porque no me gusta decir que ese es Cristo, esa es una blasfemia. ¿Ve? Cuando veía esa imagen, una imagen que en mi niñez, yo creo que llegué hasta los 12 o 13 años viendo esa imagen,
a mí me daba miedo. Y la verdad es que siempre así se ha presentado a Cristo por las religiones como un hombre que totalmente nunca tuvo alegría. Entonces nosotros podemos ver pues que debido a que fue esta primera descripción escrita que se hizo de Jesús, tuvo un efecto duradero pues en el arte y en la escultura de las eras subsiguientes, y como decía, de manera que a él se le presenta como el hombre que jamás rió, cosa totalmente falsa. Durante años ha habido supuestos seguidores de Jesús que han demostrado frecuentemente su convicción en el sentido que es muy poco el gozo que se ha de encontrar en el cristianismo. Los puritanos, una persona puritana es una persona fanática, es una persona extremista religiosamente hablando. Los puritanos censuraban los juguetes para niños porque los que consideraban como obras de la carne. Se habla de cuando un religioso famoso conocido como Juan Wesley estableció un internado para niños. Él exigía que estos se levantaran a las 4 de la madrugada en el invierno y en el verano, y su escuela no tenía periodos de receso ni días feriados, y no permitía juegos de ninguna clase. Imagínense qué duro, imagínense qué actitud más horrible para los niños. Si los niños merecen, es una vida de juego. Mire, aún está hasta en las mascotas, en los animalitos pequeños, cuando ellos son bien pequeños, les gusta jugar, están en su etapa que quieren jugar. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en contraste con el anterior panorama de perpetua tristeza, el apóstol Pablo escribió: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Yo hace muchos años presenté este estudio por la radio en muchas lecciones, en estos 4 capítulos del libro de Filipenses. Y el libro o la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el gozo precisamente es este capítulo 4, versículo 4, el gozo, el regocijo. ¿Ve? Una vez más diré pues que la invitación a la fiesta de bodas es una invitación a gozar. La invitación a la fiesta de bodas es una invitación a gozar. En vista de que lo anterior es así, quiero que consideremos 2 verdades. Y estas 2 verdades son que si rechazamos la invitación del Rey, estaremos precisamente rechazando el gozo. Si nosotros rechazamos la invitación del Rey, estaremos rechazando el gozo. Fue una doble tragedia la que aconteció a los que, según la parábola, no respondieron a esta invitación. ¿Por qué? Porque no solamente se les echó fuera, fíjense bien, no solamente se les echó fuera, sino que también se perdieron el gozo del banquete. Se perdieron el gozo del banquete. Y en segundo lugar, si aceptamos la invitación, debemos esforzarnos
por ser felices. Nadie viene al cristianismo en una forma sufriente. Nadie está en el cristianismo para estar en una condición sufriente. Ve, a mí me da tristeza, y yo hemos tenido la oportunidad de ir a la antigua Guatemala y visitar a esas mujeres que le llaman monjas de clausterio, o sea, monjas que viven una vida de encerramiento, que desde que entran a esa especie de templo, porque así le llaman, esas mujeres no salen a la civilización y uno puede hablar con ellas, pero a través de una división que existe. Y me da no sé qué también ver a esas mujeres que eligen esa vida de una manera de no ver lo que es realmente la vida. Entonces tenemos nosotros que entender que si aceptamos la invitación, debemos de esforzarnos por ser felices. Dios no desea convidados de cara triste en su banquete de bodas. Esa es la realidad. Dios no desea en su banquete de bodas personas de cara triste. Es como, por ejemplo, con estas palabras y esta ilustración voy a terminar la primera parte de este mensaje. Y ustedes recuerdan que al principio yo les hablé de el honor que yo siento de ser invitado a una boda. ¿Por qué? Porque pienso que aquella pareja, ya sea por el hombre o por la novia, me tomó en cuenta, ¿ve? Y yo les ponía el ejemplo que como siervo de Dios he tenido el honor de oficiar muchas bodas de parejas que tengo el honor de todavía verles a muchos de ellos y siempre me hablan de este acontecimiento. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si yo voy a ir a una boda y voy a ir con una cara triste, es mejor no ir. Es mejor no irle a arruinar la boda. ¿Ve? A aquella pareja que está celebrando algo que para ellos es apoteósico, algo que para ellos es realmente algo muy, muy trascendental. Pues es lo que Dios nos está enseñando aquí. Dios no desea convidados de cara triste en su banquete de bodas. El tiempo no me lo permite. Yo siempre digo, yo quisiera pasar 3-4 horas hablando de temas y concluirlos. Pero yo le pido, en el nombre del Señor, que esté atento el próximo domingo para hablar de la lección completa, el Rey invita. El Rey sigue invitando a usted como cristiano, como cristiana, a que sea feliz. Le sigue invitando, le sigue diciendo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. El Rey le dice a usted, amigo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Rey le dice a usted, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más abajo en el verso 47 del capítulo 2 dice que los cristianos eran añadidos y siguen siendo añadidos a la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la invitación
de que el rey invita. Dios bendiga su palabra.